Muy bien, bueno, son las 11:30 pasadas aquí en Argentina, 9:30 pasadas en Perú. Bienvenidos entonces una vez más a un webinar de soluciones analíticas y analítica del Pacífico, distribuidores Thermoscientific en Argentina y en Perú, respectivamente. Mi nombre es Leonardo Rossi, soy el Product Manager de las líneas de espectroscopía molecular y elemental. Y el tema que nos concierne hoy es cómo elegir el mejor espectrofotómetro UV-Vis. Así que bueno, la temática va a ser enfocada mucho en UV-Vis. Si ustedes me recuerdan de otros estudios como quizás espectroscopía de infrarrojo o de ARN, siempre tratamos de enfocar hacia el final de la charla en lo que es acciones propiamente dicho. En este caso vamos a hacer vamos a una estructura un poquito distinta del seminario de hoy. Vamos a hablar un poquito más de la instrumentación en sí, digamos, de algunos fundamentos de la instrumental. Y después de responder al final esa pregunta que estamos comenzando hoy el seminario, ¿no? ¿Cómo elegir realmente el mejor espectrofotómetro? Por supuesto que el mejor espectrofotómetro es termo, pero ¿cómo elegir el que mejor se acomoda, digamos, se adecua a nuestras necesidades? Em, Así que, como siempre, vayan haciéndome preguntas, no hay problema, las vamos a ir respondiendo al final de la charla. Eh, Como lo dije al principio, vamos a ver un poco de fundamentos, como equipos, y al final vamos a responder las preguntas que ustedes nos hagan. Eh, pero si alguno tiene problemas con la conexión, o se corta el audio, o se corta el video, traten de recargar el webinar, traten de salir, volver a entrar a la plataforma y eso generalmente em, arregla y soluciona el problema. De todas formas, yo mando constantemente los comentarios, así que si veo que que hay problemas con el, el webinar, bueno, trataremos de solucionarlo. Así que bueno, entonces comencemos con el webinar. Puntos de UV-Vis. A mí siempre me gusta comenzar un poquito con esta directiva o mostrando un poquito lo que es el espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, en la espectroscopía UV básicamente va a medir la absorción de luz por la muestra en una región que llamamos desde el ultravioleta hasta el visible. Este rango de longitudes de onda aproximadamente está entre 2 nanómetros y 750, 720 nanómetros, ¿sí? El ultravioleta a la izquierda, mayor por el azul, hasta al rojo, arriba de 600 hasta 700 nanómetros. En esta zona empezamos a entrar en lo que es el infrarrojo cercano. Y más allá, a mayores longitudes de onda, estamos en la zona propiamente del infrarrojo que hemos visto en otros webinars. Entonces, esta zona es una zona de energía relativamente alta, ¿sí? Entre los rayos X, que como ustedes hacen una radiografía, ahí están los rayos X, sí son de mayor energía rayos ultravioletas, por debajo los 200 nanómetros, tenemos los rayos gamma todavía de energía, después ya rayos cósmicos, eso a la izquierda de, esta, de este esquema, y a la derecha tenemos lo que es el infrarrojo cercano, como dije. Entonces, los rayos X nos dan información estructural, nosotros no nos vamos a meter en él, pero básicamente nos da información estructural, por ejemplo, estructura cristalina, etc. El NIR nos va a dar información, o el NIR, o digamos, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, nos van a dar información, grupo de funciones de enlace, lente. Entonces, la zona de BIS lo que nos va a dar es información sobre la estructura electrónica. Recuerden siempre que para medir algo con un espectroscopio lo que necesito es un nivel fundamental de energía, nivel basal, y un nivel excitado, un estado excitado. Ese gap, ese salto
de energía que la muestra absorbe y luego nos devuelve. Y nosotros medimos, o sea, podemos medir. Si no tenemos un gap de energía, nosotros no vamos a poder medir nada. ¿Y dónde está ese gap de energía? Es donde o qué tipo de espectroscopía vamos a usar. Quizás es, bueno, para la mayoría de ustedes están familiarizados, ya que la espectroscopía al día de hoy es prácticamente caballo de batalla para cualquier laboratorio. Es la tecnología que está más difundida, más comoditizada, en la que hay mayor número de fabricantes, pero eso no significa que sean todos iguales los equipos, ¿no? Em, Así que bueno, lo cual, entonces, siempre vamos a estar hablando de BEVIS y vamos a estar trabajando con o pensando en la estructura electrónica de esas moléculas. Entonces, ¿qué es lo que voy a medir? En general, BEVIS se mide en solución. Vamos a ver un poquito algunas técnicas un poquito más avanzadas, pero necesito medir la concentración de mi halito en mi muestra y ese halito lápiz. Acoso, generalmente es acoso, muchos hemos trabajado con soluciones cosas, es lo más común, se enseña en las carreras de ciencia, de ingeniería, pero perfectamente podemos estar midiendo un soluto disuelto, por ejemplo, en ciclohexano, en tolueno, puede ser, por ejemplo, en farmas, se suele hacer ensayos. Entonces siempre voy a tener mi analito y mi matriz. Y casi siempre voy a estar midiendo en solución. Lo que tenemos ahí es la foto de una celda de cuadro típica de 10 milímetros de paso óptico, que es el estándar. No voy a meterme mucho con la ley de Lambert-Beer ni eso. Em, no quiero tampoco invertir tanto tiempo en eso porque sé que es, digamos, como les decía, relativamente básico en lo que se de ciencias y todos los que estamos acá hoy, somos farmacéuticos o químicos o ingenieros y hemos trabajado con esto. Pero bueno, repasando, en la parte de vamos a medir analitos coloreados al ojo, digamos, al ojo desnudo, ¿no? Que absorban luz visible, lo que antiguamente se llamaba colorimetría, ¿sí? En el UV vamos a medir generalmente analitos orgánicos que tengan dobles enlaces, si son doblemente conjugados o no, si tenemos un aromático, tener analitos orgánicos que sean coloreados en el visible, piensen en los pigmentos sintéticos. Em, y aunque uno tenga un polvillo blanco, muchas veces absorben el UV, ¿sí? Sobre todo, reitero, si tenemos un anillo aromático. Piensen, por ejemplo, en cosas como el ibuprofeno, ácidos benzoicos, etc. Y eso se puede también medir con UVs. Y en algunos casos vamos a hacer un análisis indirecto, ¿sí? Por ejemplo, usando un kit de reactivos, donde el pelito va a reaccionar con algo. Generalmente tenemos, por ejemplo, un oxidante o algo que se forma una copla, shift, etc. Y produzca un color. Entonces, lo que les muestro acá es un diagrama más o menos básico de cómo es la instrumentación, o sea, un espectrofotógrafo visible al día de hoy. Entonces, pueden ver a la izquierda una fuente de luz blanca. ¿Sí? Recuerden, sin polarización, tener componentes de todas las longitudes de onda. Eso va a pasar por un slit o ranura del monocromador. El monocromador justamente lo que va a hacer es seleccionar una longitud de onda, ¿sí? Por tener generalmente un grating, una rejilla de difracción. Esa rejilla de difracción va a ir seleccionando los distintos colores de la luz, los va a sacar por una ranura, un exit slit. La luz monocromática que va a pasar por el compartimento de muestra, pasar por la muestra, absorbida o no, llegar al detector, esa señal va a ser una señal real, ¿sí? Y vamos a tener una medida de la absorbancia. Recuerden que la absorbancia se mide en logarítmicas en realidad, logaritmo, intensidad y del blanco. Bueno, generalmente vamos a estar trabajando un rango normal va a ser 1 o 2 unidades de absorbancia, ya mucho más de eso. Muestras muy concentradas, no suele ser lo más común, pero en algunos casos estamos trabajando podemos trabajar con unidades que por el orden de 4 unidades de absorbancia. Reitero, no es común, suele haber algunos problemas también cuando uno trabaja con soluciones tan concentradas. Pero bueno,
Esto es básicamente el diseño de un UVbis tradicional, digamos. Hay otros diseños. Y esto se puede complejizar un poco porque piensen que en algunos casos tenemos posiciones de muestra y posición de referencia, como vamos a ver ahora. Entonces, terminología sobre las distintas formas de poner la muestra y la referencia en los equipos. Tenemos, por un lado, los equipos más sencillos, los que se llaman single beam, as simple, es decir, es idéntico al diagrama que yo les mostré recién. La luz monocromática del monocromador impacta la muestra y luego en el detector. Nada más. Eso es todo lo que hay. Tenemos un diseño que se llama Dual Beam. ¿Qué es lo que hace? Tenemos un espejo que hace derivar parte de la intensidad de la luz, derivarla hacia un segundo detector que nos actúa como un detector de referencia. Esto lo pueden encontrar con varios nombres. En la literatura se llama split beam o dual beam. En español generalmente lo conocemos como adual. No es lo mismo que doble haz, porque si bien tenemos dos haces de luz, tenemos una posición de referencia. Para una muestra solamente es un detector interno que lo que hace es totalmente medir esa luz y corregir, y eso digamos, nos permite evitar problemas de deriva que puede haber, por ejemplo, cuando uno prende el equipo a la mañana, llega temprano al laboratorio y está midiendo a lo largo del día. Los equipos de haz dual mejoran mucho ese tema. Tenemos un poco más complejo, que es lo que sería doble haz o doble haz real. Lo que hacemos es también mandar parte de la luz a un detector de referencia, pero tenemos abierto una posición de referencia para entonces tenemos mejores porque ya no es el tema de la deriva que medíamos que dije antes. Podemos simultáneamente muestra y referencia. Entonces, por ejemplo, nuestra referencia va a ser una cubeta que tiene una solución estándar. Nosotros simplemente lo que hacemos es cambiar la muestra y contar si cumple o no cumple, si pasa o no pasa. Nos permite hacer algunos experimentos más complejos, donde, por ejemplo, si uno tiene que hacer una cinética y no solamente cambia su analito, sino también eh, su matriz, el diseño de OLEAS nos permite hacer. Tenemos un diseño todavía más complejo, donde tenemos también dos haces y dos posiciones, una muestra, pero por ejemplo con un tubo multiplicador y un chopper. Esto es un diseño un poco antiguo, todavía se ven algunos equipos con este diseño. Lo que pasa es que es mucho más costoso y también mucho más bien luminoso. Y fíjense que uno lo que tiene que hacer es tener un espejo. Más espejos también se pierde velocidad de señal. Entonces, pasando a limpio. Los equipos de single beam o A simple son baratos, son simples de usar, son compactos. Tenemos equipos de este diseño, ahora vamos a verlos. Vamos a tener problemas con la deriva y generalmente no son buenos para hacer cinética. Los diseños de AS dual o dual beam son más estables, son igual de simples de usar, también son compactos. Pueden llegar a tener alguna limitación con la creciente cinética si nuestra matriz está cambiando con el tiempo, pero suelen ser la menor cantidad de casos. Generalmente cuando uno hace una cinética no suele tener ese problema, si bien puede. Entonces es una buena relación, digamos, eh, costo-beneficio. Si uno no necesita realmente lo que es el doble as, como dice abajo, el double beam. Double beam, doble vectores. Estamos en un tipo que es más complejo, es más voluminoso también, pero si uno está haciendo investigación y desarrollo, suele ser lo más recomendable. Finalmente, lo que es double beam con tubo fotomultiplicador o con chopper, etcétera, esos diseños en general están discontinuados, como les dije, si bien hay algunos equipos que todavía que tienen este diseño, son más caros, son mucho más voluminosos, son más difíciles de mantener. Recuerden que generalmente cuanto más partes mecánicas haya, hay más chances de que... Entonces, los equipos de termo básicamente tienen los tres diseños. Algunos tenemos son single beam, vamos a ver ahora. La mayoría son dual beam,
Y tenemos también para lo que es los equipos más high-end, tenemos la opción de Double Beam si ustedes realmente lo necesitan. Bueno, hablando de la fuente de luz, es algo muy, muy importante, porque generalmente si ustedes trabajan eh, con equipo visible, o doble visible también, pero realmente la fuente de luz es un tungsteno halógeno, es una lámpara incandescente. Entonces algunos recordarán el hecho de tener que prenderla para dejarla estabilizar unos 10 minutos antes de poder empezar a medir. Tiene una vida útil de, como dice ahí, más o menos 2000 horas si consideramos un uso continuo, ¿no? Em, pero bueno, más allá de estas inconveniencias, son lámparas relativamente baratas porque a fin de cuentas el diseño es relativamente sencillo. Es un filamento aislado que, bueno, se calienta de luz. Nada muy exquisito. Para agregar la capacidad de UV, generalmente lo que se tiene también es una lámpara de deuterio. Las lámparas de deuterio son costosas, se degradan, ¿sí? Pero bueno, casi todos los diseños hasta no hace muchos años tenían lámparas de tungsteno si eran visibles solamente, o tungsteno y deuterio si eran no visibles. Al día de hoy, esto ya no es práctico y todos los equipos modernos que usan web visible tienen lámparas de flash de xenón. Es decir, una sola lámpara para todo rango de 190 a 1100 nanómetros. Em, Son un poco más costosas, es cierto, pero la vida útil, la vida media de estas lámparas es de los 5 años, incluso más. De hecho, tenemos equipos con lámparas de xenón que en 10 años cambian la lámpara. ¿Qué es esto? Porque la lámpara de xenón es similar a lo que es un tubo, a los tubos fluorescentes que se utilizan en iluminación hogareña o en una oficina. Solo te enciende el momento de medir y es muy, muy rápido. Entonces, yo tengo una lámpara que es pesada, no está continuamente prendida. Eso alarga muchísimo la vida útil. em, y además tenemos la ventaja de que tiene una mejor intensidad en la región del UV. Entonces, todos los equipos modernos de UV tienen lámparas de xenón. Todos nuestros equipos visibles tienen lámparas de xenón. Un poquito, vamos a hablar ahora de lo que es ancho de banda espectral, que es uno de los otros fundamentales al momento de decidir comprar un equipo UV visible. Obviamente hay muchos parámetros importantes. No quiero hablar, digamos, podría extenderme muchísimo hablando de no sé, el U-Ray o qué resolución de datos, etcétera. Enfoquémonos en esto que es el ancho de banda espectral o spectral bandwidth. Es directamente relacionado con la capacidad de separar dos picos que están muy cercanos en el espectro. No es lo mismo que la resolución de datos mismo, ¿sí? Se mide realmente en nanómetros, ¿sí? Y es básicamente el ancho del pico a media altura de un pico a sola longitud de onda, ¿sí? Por ejemplo, el espectro de deuterio, por ejemplo, una para referencia de mercurio, que es como es el calibre del equipo céntrica, ¿sí? Si tenemos aumenta con menor ancho de banda espectral tenemos. Si nos interesan los hombros o picos minoritarios, cambiar, reducir el ancho de banda, generalmente mejora el espectro. Si bien es cierto que cuanto más grande es el ancho de banda, más luz impacta la muestra. Entonces, para que tengan una idea, generalmente los anchos de banda oscilan entre 1, 2, 4 nanómetros. Los equipos más antiguos, ¿sí? Por ejemplo, un equipo clásico, el Spectronic 20, eh, tenía del orden ancho de banda de 4 nanómetros. Al día de hoy, muchas regulaciones exigen ancho de banda de 1 nanómetro, por ejemplo, ¿sí? Y, y algunos equipos nos permiten cambiar esa banda para darnos a la,
el ensayo particular que estamos haciendo. ¿Cómo cambiamos ese ancho de banda espectral? Básicamente achicando o mejor dicho, la rendija en la entrada y la salida del monocromador. Entonces, si tenemos un ancho de banda más grande, digamos 3 nanómetros, 4 nanómetros, tenemos más luz impactando la muestra. Eso puede ser bueno para algunos casos. Pero podemos perder resolución y podemos tener un efecto de aliasing en el espectro. ¿Sí? Nuevamente, si cambiamos el ancho de bandas a la mitad, la intensidad de luz que está llegando es aproximadamente 4 veces menos, es cuadrático la relación. Pero fíjense, les muestro en la siguiente diapositiva. Esto es el mismo espectro, mejor dicho, perdón, la misma muestra, tomado su espectro UVC en distintos los anchos de banda. Y fíjense cómo cambia. En negro pueden ver a 4 nanómetros de ancho de banda y los siguientes colores con 2, 1, 5 y 1 nanómetro. Fíjense, sucede por ejemplo acá en la zona de 450 nanómetros, que se ve un valle que antes no se distinguía muy bien y por ejemplo se corre ligeramente este pico, este pico interno, ¿sí? Entonces, generalmente 2 nanómetros es un buen ancho de banda para la mayoría de muestras, pero en algunos casos necesitamos ir más abajo, 1 nanómetro, 0,5 nanómetros. Va a depender un poquito de qué es lo que necesitamos hacer y qué regulación tenemos que cumplir. En el caso de los visibles, generalmente estamos con 4 nanómetros. En el caso de visible, siempre va a ser menor. Entonces, ¿cuáles son los principales, digamos, clientes que tenemos o dónde fundamentalmente lo de? Bueno, control de calidad en la industria, por supuesto, tanto en materia prima, intermediarios, como producto terminado. Y acá uno de los usos que tenemos obviamente es en farma, pero también es muy interesante analizar lo que es desechos y lo que es descarte, lo que es efluentes, ¿sí? Decía antes, agua, tipo de agua se puede analizar por UVBIS. Estamos hablando tanto de agua potable, la que se vende en botella, como una planta potabilizadora. Puede ser el control de efluentes en una industria, como mencionamos antes. También es muy interesante para lo que son organismos de control, ¿sí? Demanda química de oxígeno, medición de cromo 6 en campo, o digamos, muestreo rápido, algas, etcétera. Hay una gran variedad de que se pueden hacer con eh, hay muchas STMs, hay infinidad de papers. Y otro campo típico es el análisis de proteínas. Esto creo que lo hemos hecho casi todos. En algún momento los que tuvimos materia de química biológica, por ejemplo, Bradford. Lo mismo, como mencionamos, análisis indirecto donde se hace reaccionar a la proteína con un colorante. Y bueno, tenemos análisis de ADN y ARN a 260 metros, etcétera. Se puede hacer una H también. Esos son más o menos los campos donde fundamentalmente vamos a pensar en un 9 bis. Eh, si bien, como les decía, básicamente casi ningún laboratorio que haga ensayos de química hoy no tiene un 9 bis, por la gran versatilidad que tiene este instrumento. Bien. Por último, por supuesto, UV-Vis es fundamental para lo que es tanto en ciencias como lo que es investigación y desarrollo. Y esto no es la pregunta del principio, ¿es el mejor UV-Vis? O sea, ¿cómo elijo el mejor instrumento? Sabiendo, por ejemplo, que en Latinoamérica tenemos una particularidad que muchas veces equipos de investigación también se utilizan para docencia.
No es trivial esto. Entonces, vamos a hablar un poquito del por Thermoscientific en lo que es espectrofotómetro UV-Vis. Tenemos, como les decía, una gran variedad y por eso la pregunta con la que comenzamos este seminario, ¿cuál es el mejor espectrofotómetro para mi necesidad? De izquierda a derecha tenemos lo que es la gama baja, los equipos más sencillos, el equipo más sencillo, el Spectronic 200C. Luego tenemos la gama media, que yo voy a hablar bastante de esta serie, la serie Genesis, no solo porque tiene muchos instrumentos, sino porque además tiene un poquito para todos y es muy buena relación precio-producto. Son equipos muy modernos, ahora vamos a verlos, y que fueron presentados a principios de 2018, muy nuevos. Luego en lo que es ya el high-end, lo que es investigación avanzada, o pensado para investigación avanzada, tenemos la serie Evolution y el Evolution 360 que presentamos el año pasado, que es nuestro instrumento premium. Entonces, no voy a hablar mucho del Spectronic 200C. Si uno ha trabajado con un Spectronic 20, básicamente es muy similar a la performance analítica. Es un equipo que está pensado solamente para hacer los análisis más sencillos, solamente miden el visible. Como les mencioné antes, un diseño de simple es lo más sencillo de mantener, de usar. Obviamente tiene, bueno, acá pueden ver, digamos, el selector de lambda y la pantalla, pero la pantalla no es táctil, es a color, pero no es táctil. Y es básicamente un equipo pensado para lo que puede ser docencia muy básica o algún ensayo de control de calidad, ¿sí? Un equipo robusto, súper chiquitito. Tiene como opcional el software PC, pero generalmente uno lo que va a hacer es usar el software que viene en el equipo. ¿Por qué? Porque está pensado solamente para hacer verificaciones a un lambda fijo, a un periodo y nada más. No está pensado ni para hacer cinética ni nada muy complejo, ¿sí? Dicho lo cual, sabemos que hay equipos relativamente económicos que vienen un país oriental que está en boca de todos por el coronavirus. Francamente, la calidad de esos equipos suele ser muy, digamos, deja muy... y el Spectronic es un equipo que tiene mejor performance y mejor calidad de manufactura por un costo muy similar. Así que este, cuando uno tiene realmente necesidad, existe el Spectronic 200, realmente es un equipo muy bueno. Pero bueno, generalmente la gente tiene necesidades un poco más complejas y sin saltar tanto en lo que es el costo, pasamos ya a lo que es la serie Génesis. La serie Génesis, 7 instrumentos muy distintos y similares a la vez. Están pensados para ser robustos, muy fáciles de usar, muy buenos, fíjense. En particular, vamos a hablar un poquito de la tablet. Estables, exactos, alta reproducibilidad de datos, buena performance analítica, 2 nanómetros de ancho de banda, como les mencioné antes, es un buen compromiso entre la intensidad de luz que llega a la muestra y la solución que puedo obtener de esos datos. Interfaz moderna, interfaz muy moderna, es lo que nos gusta ver en Millennium Compliant. Yo soy millennial. Si ustedes saben usar un celular, obviamente no encuentren problemas en utilizar esta nueva interfaz que vamos a hablar. Y a lo que solamente Thermo les puede dar 3 años de garantía en estos equipos, realmente muy buenos. Por eso realmente confiamos tanto en la robustez de estos instrumentos que les ofrecemos 3 años de garantía. Genesis 30. Genesis es el modelo más chiquitito de la serie Genesis, nuevamente solo visible, ¿sí? Es un poco Electronic 200 que les mencionaba antes.
Está pensado más que nada para lo que es un ambiente industrial. Si uno puede, fíjense, digamos, puede ponerle la impresora para hacer los reportes ahí mismo desde el equipo. Está pensado para usar ese teclado con guantes. Tenemos el soporte para tus ensayos. ¿Sí? Es un equipo sencillo, compacto, específica o muy enfocado en lo que es análisis industrial, ¿sí? Y nuevamente solo visible. Ya cuando pasamos al 40 y el 50, el 40 es solamente visible y el 50 es UV visible. Estamos en lo que les mencionaba antes de la nueva interfaz. Fíjense que tiene una pantalla de 7 pulgadas, es básicamente una tablet Android con un software específico y dedicado, hecho termo para lo que es análisis UV visible. Ya con esta, pasando a al 40 y el 50 o por arriba, ya tenemos todos los modos de medición, o sea, va completo, cuantificación, métodos avanzados, digamos, uno puede hacer cuadráticas, puede hacer un factor, puede trabajar con otras unidades, puede hacer cinética directamente desde el equipo. Tenemos la posibilidad también de, perdón, no mencioné, la interfaz es touch, es táctil, entonces eh, tenemos la posibilidad de trabajar incluso con los guantes puestos, ¿sí? Ya pasamos a la serie 100, tenemos 150, 140, que es solamente visible. El 150, que es básicamente el instrumento, lo que llamamos para todos, ¿sí? Es la mejor relación entre las capacidades y los accesorios y la performance. 180, que es el modelo premium, que es que realmente una estructura, perdón, de doble as, todos los demás son de as dual. Y el cambiador de 8 celdas, que es medir mucho más rápido. Es mucha información, pero lo vamos a ir viendo de vuelta. Por último tenemos el Biomate 160, que es básicamente como el 150, pero con un software específico para lo que es Life Science. Lo mismo que mencioné antes, medición de proteína, medición de ADN y pensado prácticamente para usar microceldas de 50 microlitros. Entonces, el foco de este parte va a estar más en lo que es la serie 100, 150, 180. Pero tenemos un equipo para cada necesidad. Si ustedes quieren hacer solamente ensayos visibles, pero necesitan la versatilidad de tener un cambiador de 8 celdas o tener algún accesorio más complejo, lo podemos hacer. Como les mencioné, entonces ahora vamos un poco a características de toda la serie Genesis. Primero que todo, la Local Area Network para todos los modelos y la posibilidad de agregarle Wi-Fi, ¿sí? Excepto para la Genesis 30. Es decir, ustedes compran un pendrive, es como un pendrive, le permite es agregar la capacidad Wi-Fi, entonces uno puede tanto conectarlo con un servidor para lo que es exportar los datos, como mandar a imprimir, ¿sí? Eso es muy útil, sobre todo cuando uno tiene que cumplir con alguna normativa ISO sobre lo que es control de datos. Tenemos todos los soportes tienen una base magnética, ¿sí? Fíjense los de una como los de varias celdas. Entonces siempre están pin in place, o sea, uno saca, cambia y el as siempre está alineado con la posición de la cubeta. Esto lo que nos permite entonces, que es algo que a los clientes les gusta mucho, es poder sacar el compartimento y lavarlo. Porque los accidentes pasan, las cubetas se derraman y bueno, esto permite rápidamente sacarlo, lavarlo, volver a colocarlo y sabemos que está alineado porque hay una posición en la cual puede ir y acomodarse el soporte. Como mencioné, el equipo viene con soporte para una celda, pero también tenemos solamente para celdas de largo, para celdas cilíndricas. Los que están arriba, los que son redondos, corresponden a la serie 100, los que tienen una base un poquito más ancha corresponden al 30, 40 y 50. Pero es la misma capacidad en estos accesorios para todos. La única ventaja, si quieren, la única diferencia que tiene el Genesis 30, 40 y 50 es que sí tienen un
soporte para tubos de ensayo, específicamente para tubos de ensayo. Em, la razón de esto es que básicamente los análisis con tubos de ensayo, como son de vidrio y no de cuarzo, generalmente son el visible. em, entonces, generalmente el que tiene o el que requiere un ensayo solo está usando la porción del visible, entonces con un Genesis 30 generalmente le alcanza. Pero más allá de todo eso, la serie 100 tiene más accesorios que los 30, 40 y 50. Soportes para microceldas, ¿sí? En particular en microlitros, en lo que se llama Beckman Style también. Y podemos incluso trabajar con celdas de 50 microlitros, con o sin máscara, ¿sí? Eh, Dependiendo de lo que uno tenga que hacer, dependiendo de la sensibilidad de lo que uno tenga que hacer, va a convenir pasar ya a un Evolution o no. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para un ensayo de rutina se puede hacer con la serie 100. Bueno, como les decía, lo que a mí me parece fantástico, que me gusta mucho, es la pantalla táctil de 7 pulgadas. Es básicamente una tablet, como les dije, tiene mucho espacio, tiene más de 30 GB de almacenamiento de datos, así que ustedes medir, medir y medir sin problema. La interfaz es muy intuitiva, la pueden usar con guantes, fíjense como muestra en la foto, entonces nos permite estar en el laboratorio sin tener que sacar, ¿sí? Y lo que nos permite también es tener mucha información a la vez. Fíjense, a la derecha, lo que estamos viendo arriba de todo es el nombre del archivo, los dos botones para exportar los datos a un pendrive, exportarlos a la red o simplemente mandarlos a imprimir. Acá lo que pueden ver es un barrido, ¿sí? Donde tenemos varios espectros. Em, y tenemos, por ejemplo, digamos, tenemos la tabla abajo donde comparando las observancias a distintas longitudes de onda. Entonces, tener realmente una pantalla tan grande nos permite para mucha información, nos permite tener las tablas y los espectros apilados en simultáneo, nos permite hacer algunas análisis desde la tablet. Es más fácil de operar, pero, si a ustedes no les gusta la interfaz touch, como tenemos varios puertos USB en el equipo, se puede adicionar un mouse y un teclado. Y me parece que está muy bueno porque estos equipos realmente no necesitan computadora al lado para análisis más complejos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es cinética, para lo que puede ser un ajuste un poco más, podemos también tomar los efectos y cuantificar en distintas unidades. Por ejemplo, como les mencioné antes, lo que es proteína, uno a veces mide en microgramos o miligramos por mililitro, bueno, lo puede hacer. Cambiador de 8 cel. Esto es un accesorio que quizás no todo el mundo necesita, pero lo bueno es que se puede después. Entonces, uno, si realmente al principio solamente está trabajando con una C, después necesita medir muchas muestras a la vez, puede comprar el cambiador, puede programarlo en el software, uno puede programar hasta 64 carruseles a la vez. Comparados con nuestros equipos anteriores, ellos eran de 6, estos son de 8, más rápidos, son más silenciosos. Y como les mencioné antes, está completamente con, entonces siempre el as va a estar alineado con la beta, no hay ningún problema. Entonces lo que pueden hacer, por ejemplo, es armar varios carruseles, programar varios carruseles, aunque uno solamente tenga 2 carruseles, y ir intercambiando y midiendo. La posición, fíjense, de los primeros 8 va a ser siempre probablemente el blanco. Luego uno puede ir intercalando blancos con muestras o puede dejar espacios vacíos sin medir según lo necesite. Otro accesorio muy interesante para la serie 100, zipper o sorredor. Básicamente es una bomba peristáltica y una celda de flujo, como tienen ahí en la foto de la izquierda. Entonces, digamos que ustedes están trabajando con ácido nítrico, una muestra que tiene una concentración importante de ácido nítrico o de ácido clorhídrico.
y obviamente puede ser más riesgoso. Esto es el caso típico en lo que es en minería, ¿no? A lo mejor uno quiere hacer un análisis rápido y obviamente no quiere andar, tiene varias muestras, sino que y es más complejo andar cargando unas cubetas de 10 milímetros de paso óptico que simplemente tener un zipper que lo que hace es tomar digamos, puede ser de un vaso de precipitados de 100, 200 mililitros, tomar la muestra, darla al equipo, medir y devolverla, ¿sí? Entonces fíjense cómo está armado ahí. Podemos calibrar el volumen de muestra que estamos tomando, podemos armar secuencias, podemos ajustar la velocidad de absorción, de absorción. Em, y viene el kit todo en uno para directamente empezar a trabajar con el sorbedor. El kit incluye también una celda de cuarzo de 10 milímetros de paso óptico típica, así que uno lo saca de la caja y lo puede empezar a medir. Otro accesorio muy interesante es el transportador de celda, es decir, uno coloca su celda de cuarzo o de vidrio de 10 milímetros y lo que hace es termostatizarle con un peltier que incluso trae agitación, ¿sí? Entonces la muestra siempre está homogeneizada y podemos medir a distintas temperaturas. Lo que sí, este tipo de termostatizador es más sencillo, no hace rampas, pero está completamente manejado desde el soft del Genesis, ¿sí? Acá pueden ver este cable que sale de la derecha, que lo conecta al equipo para el control. Y es muy exacto. Em, Generalmente, digamos, también, esto no es un accesorio que es para todo el mundo, pero muchas veces tenemos algún SOP o alguna medición que tenga que hacerse, por ejemplo, a 40 grados. eh, este es el accesorio ideal para eso. Otro accesorio que está muy bueno, lo que es fibra óptica. Em, Estos accesorios suelen ser bastante costosos en los equipos más grandes. Con la serie Genesis tenemos una opción realmente económica eh, y lo que nos permite es llevar el equipo a la muestra en vez de la muestra al equipo. Esta fibra óptica tiene más o menos 2 metros de largo, ¿sí? Entonces tenemos una sonda de distancia estándar con un conductor SMA alineado, ustedes solamente tienen que armarla y queda listo para medir. ¿Cuándo nos sirve esto? Y a lo mejor tengo una reacción que forma algo coloreado y queremos seguir ese color. No quiero, digamos, no quiero andar sacando una líquida de mi reacción o no quiero, o a lo mejor es algo que es ligeramente corrosivo o estoy trabajando en un solvente orgánico o volátil y no quiero andar sacando alícuotas. Bueno, este es un accesorio ideal para eso. Lo único que solamente está disponible para los TV visibles. Por último, si a ustedes capaz no les interesa o no les gusta mucho trabajar desde la pantalla touch, a mí sí, a mí me parece que es fantástico. Y cualquier persona que sepa usar un celular básicamente puede, un smartphone mejor dicho, puede usar el- la nueva plataforma. Tenemos obviamente la disponibilidad de un software para PC. En este caso se llama Vision Lite. La última opción funciona en Windows 10, viene con un especial para la serie Genesis y lo que nos permite es un uso más tradicional, si quieren, para, digamos, no agrega funcionalidades, sino que uno hace todo lo mismo, pero desde una computadora con Windows 10, nada más. Eh, Sabemos que en algunos casos la gente está más acostumbrada a eso y bueno, perfectamente lo puede hacer. Digamos, lo importante es que tenemos la posibilidad de hacerlo. Ok, hasta acá entonces estuvimos hablando de la gama baja, de la gama media. Como ven, los equipos son de AS dual, menos el Genesis 30, que es de simple AS, y el Genesis 180, que es realmente doble AS con su posición de referencia para una celda de 10 milímetros. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos tanto equipos visibles como con simple y con doble. Igual, tenemos equipos subvisibles, dual y doble AS, con distintos accesorios, con distintas capacidades.
Y ahora pasamos a lo que es la gama Evolution. La serie Evolution está pensado más para el que tiene realmente una regulación o algunas restricciones en cuanto a lo que es regulaciones. Toda la serie Genesis, como les dije, trabaja con 2 nanómetros de banda, excepto los visibles que trabajan con 4 o 5. La, la serie 200 tiene 1 nanómetro o mejor, y la serie 350 tiene de entre 0,5 a 4 nanómetros. ¿Por qué es importante esto? Porque acá la es CFR 21, parte 11, realmente requiere tener no solamente lo que es un software de Audit Trail, sino, perdón, requiere tener un software de Audit Trail y eso requiere sí o sí una computadora. Y por otra parte tenemos muchas regulaciones de farma, normativa USP, que requieren un nanómetro de ancho, ¿sí? Entonces la serie Evolution se divide en la serie 200, que tiene varios modelos, vamos a ver, pensado para lo que es un caballo horse, para lo que es la calidad, eh, investigación en lo que es de materiales, una opción de software bio, y el Evolution 3.5 ya es realmente el equipo tope de gama para el que necesita la mejor performance analítica, sobre todo para lo que es investigación y desarrollo. O otro caso puede ser un laboratorio central en alguna industria que lo que hace es desarrollar y validar los medios para laboratorios satélite, por ejemplo, en subsidiarias en otras partes del mundo. Ambos equipos son de 2 y con lámparas. ¿Sí? Todos tienen este diseño. Y en este caso, la posición de referencia puede ser para una celda de paso largo. ¿Sí? El 180 que les mencioné antes tiene únicamente una posición de 10 milímetros para celdas típicas de cuarzo o de vidrio. La serie Evolution les permite trabajar con una celda de referencia que, por ejemplo, 50 milímetros de paso. No son muchos los casos, pero hay algunos clientes que nos piden realmente esto y está bueno poder verlo, ¿sí? Entonces, la serie 200 se divide en 3 submodelos. El Evolution 201, que está fundamentalmente pensado para lo que es farma. El Evolution 220, que está pensado para lo que es ciencia de materiales. Ahora vamos a ver por qué. Y el 260 Bio, que es básicamente idéntico a un 220, pero agrega un software que nos permite lo mismo que el Biomate 160, todos métodos preprogramados para lo que es NRN, etc. Y acá un pequeño inciso sobre la diferencia entre el Genesis o Biomate 180 y el Evolution 260. Si bien los dos son equipos bio, el Evolution realmente es un equipo mucho más completo y la principal diferencia va a ser el análisis de, por ejemplo, rampas de temperatura para lo que es vena melting, etc. Entonces, la serie 200 tiene una cosa muy interesante que es la posibilidad de manejarse íntegramente desde una tablet, ¿sí? Esto es similar a lo que habíamos visto antes con la serie Genesis, solo que esta vez es una tablet con Windows 10. ¿Cuál es la ventaja? Principalmente ahorrar espacio. A mí me parece muy bueno esto, y a la vez los laboratorios tienen menos espacio y tienen más listas, entonces donde podamos ahorrar espacio es una gran ventaja. Si usted tiene un laboratorio regulado, lo que suele ser Pharma, bien, en el caso les va a convenir sí trabajar con una computadora, o probablemente tengan un departamento de IT provee esa computadora y tengan que quizás hacer un backup en un server, etc. En ese caso se maneja mismo con una computadora estándar con Windows 10, ¿sí? Todos nuestros softwares andan en Windows 10. Fíjense entonces un poquito qué es la óptica, ¿sí? El diseño óptico. Acá a la derecha pueden ver el xenón, el monocromador y el espejo que va el haz de luz, va hacia el compartimento de muestra a la izquierda de todo el equipo, a la posición de referencia por arriba. Y algo que quiero destacar es, tenemos por diseño una
resistencia o room light resistant a lo que es la luz espuria, la luz del ambiente por diseño. ¿Sí? Entonces uno puede medir con de la posición de muestra abierta, en el caso de que muchas muestras, si quiera poner, sacar, midiendo por ejemplo a una longitud de onda fija, eso lo puede hacer. El monocromador es muy robusto, ¿sí? Fíjense, les mencionaba antes, el slew speed, que es otro de los parámetros que uno tiene que o puede llegar a evaluar al momento de comprar un UVis, 31.000 nanómetros por minuto, es decir, cuán rápido escanea. Y tiene, bueno, una excelente longitud de onda. Básicamente son equipos pensados, como les decía antes, para ser un workhorse nunca con la mecánica de estos equipos. Un poquito más sobre el compartimiento de muestras. Fíjense que tienen este botón, especie de botón azul. Lo que hace es, por ejemplo, abrir el compartimento de muestras del codo. O sea que muchas veces uno está dando vueltas por el laboratorio, con un toque, uno abre el compartimento de muestras del equipo y puede poner y sacar la muestra. A la izquierda pueden ver que dice el detector removible. Eso lo que le permite es agregar algunos accesorios que tienen su propio detector. No son los más comunes, pero lo vamos a ver en un minutito. Y por abajo lo que tiene es la posibilidad de, con unos taponcitos, agregar una manguera de silicona que funcione para un recirculador de agua para termostatado. Tenemos ambas opciones, tenemos obviamente termosensores por Peltier, pero también tenemos por recirculación de fluido, por recirculación de agua. Y esos pues, con recirculación suelen ser los óptimos para una rapa de temperatura. Entonces, pasando ya al 220 y al 260 en particular, el 201 tiene el ancho de banda que mencioné antes fijo en 1 nanómetro. El 220 y 60 tienen dos cosas muy interesantes. Número uno, que pueden cambiar el ancho entre 1 y 2 nanómetros. Número dos, que pueden cambiar la forma que tiene ese haz al impactar en la muestra. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque lo que uno puede hacer es adaptar esa geometría de haz al tipo de muestra que está analizando. ¿Sí? Entonces, si uno está trabajando con microceldas, lo que hay que hacer es enfocar esa microcelda, enfocar ese haz en la ventana microcelda. Si uno está trabajando con fibra óptica, lo que se recomienda es un ancho de banda más grande para que entre luz a la muestra, pero tampoco sea, digamos, de geometría circular, como pueden ver en el caso de abajo. En cambio, trabajando con una reflectancia difusa, le va a convenir un mayor ancho de banda que uno quiere que impacte use la muestra, porque lo que va a medir es justamente la reflectancia difusa, que suele ser poco eficiente. Entonces, el 201 va a estar más pensado para transmisión, farma, etc. El 220, como les dije, para lo que es análisis o desarrollos en química y materiales. Y el 260 bio tiene que trabajar con microceldas, tiene que hacer experimentos de DNA melting, etc. El software que maneja estos equipos, Insight, viene la versión estándar, que es el Insight común, que viene con todos los equipos. Luego hay un módulo que es el módulo que le pega todos los ensayos. Acá ver abajo a la derecha lo que es proteína, lo que es ácidos nucleicos. El Insight Security, que es un módulo aparte para lo que es FR21. Reitero, esto es especialmente importante para la arma y para lo que es algunos ámbitos regulados, puede ser incluso unos organismos de control. Y finalmente es un módulo que se llama Insight Auto, que es para automatizar justamente. Una capacidad que tiene la serie Génesis. ¿Por qué auto? Bueno, para trabajar con ¿sí? Si yo tengo muchísimas muestras que analizar a lo largo de un día, uno puede ser una opción muy interesante, porque uno lo que hago es preparar mis muestras,
y numerarlas, y luego la corrida. Y irme a analizar otros datos o preparar la siguiente corrida, o el software va a manejar íntegramente todo el autoadministrador. Acá lo que pueden ver es cómo se configuran los racks o estantes con los distintos tubos de ensayo. Tenemos varias opciones. Y en particular lo que utilizamos son los automaestros de ZTAC. Si ustedes se acuerdan de otra oportunidad que yo haya dado, estos automaestradores son los mismos que para las observaciones atómicas, para los IC masa. Son muy buenos, muy robustos. Y bueno, todo esto se maneja íntegramente desde el software Insight. Siguiendo con el tema de accesorios, los accesorios Smart básicamente lo que le permiten es identificar cuando uno lo agrega, el software lo detecta automáticamente y hacer lo que se llama hot swap, o sea, cambiar sin apagar el equipo, cambiar entre uno y otro. Lo que les estoy mostrando acá en esta foto es el diseño o mejor dicho, el compartimento de muestras del Evolution 350. Fíjense que tiene dos posiciones equivalentes, cada una con su detector, ¿no? Y acá lo que tiene en particular, cambiador 8C, perdón, de 7. Y lo puedo poner tanto en la posición de muestra como en la de referencia. Esto es una ventaja que tiene, digamos, si bien Genesis tiene su cambiador rotatorio, la ventaja que tienen es, por ejemplo, poder termostatizar todas las celdas a una temperatura. ¿Sí? Entonces, si uno tiene que medir muchas muestras a una temperatura que no sea temperatura ambiente, lo puedo hacer con este accesorio y con estos equipos. Esto funciona tanto en la serie 200 como en la serie 300. Y esto es un accesorio que está muy bueno si uno tiene que hacer cinética. Se llama Mix. Básicamente lo que les permite es trabajar con varias jeringas con distintos reactivos y hacer cinéticas rápidas. Estamos trabajando de cinéticas que tengan una escala de tiempo de milisegundos a segundos, ¿no? Y medirlas directamente desde el software Insight. En lo que es entonces otro tipo de accesorios, acá quiero hacer una pequeña distinción. La esfera integradora que vamos a ver ahora está solamente disponible o solamente pensada para la Evolution 220, pero tenemos otros accesorios de fusa y reflectancia especular para todos los equipos. En particular el Praying Mantis y el VMAX. Pero bueno, esos ya son muy específicos, pero bueno, si a uno le interesa podemos charlar un poquito más sobre eso. Reitero, entonces tenemos la serie Evolution, todo lo que es de una celda, microcell, celda termostatizada, cambiador de celdas termostatizado, reflectancia especular, reflectancia difusa, accesorios para cinética. Tenemos algunos casos, obviamente tenemos accesorios de otros fabricantes que hacen accesorios como el para bebés, donde por ejemplo hay celdas de alta temperatura, etc. Muchísimas opciones cuando uno quiere hacer diseño y desarrollo. Por eso la serie Evolution realmente es la gama media y alta para lo que es investigación y desarrollo. Bueno, y acá lo que les muestro es un poquito sobre la reflectancia difusa. Realmente es muy bueno. Tiene tiene un soporte para polos. Y como les mencioné antes, tiene su propio detector. Entonces está pensado para tener la mejor sensibilidad con que, digamos, con técnica para hacer reflectancia difusa suele tener sensibilidad. Bueno, y estuvieron contando hasta acá, si se acuerdan, yo les mencioné, había más o menos 12 modelos de espectrofotómetro, o más de 12, decía el subtítulo de la charla. Y brevemente lo que les quiero presentar ahora es
algo nuevo en lo que es control de calidad, sobre todo. Esto que les estoy mostrando acá es el NanoDrop QC. Es un equipo completamente nuevo. Thermo lo acaba de presentar. Bueno, va a ser en vivo, pero bueno, estamos todos en cuarentena. Pero básicamente lo que es un NanoDrop One, un software específicamente pensado para lo que es control de calidad, un software quimiométrico. Si uno está familiarizado con el TQ de Thermo, otros equipos, lo usamos en este módulo también. Está pensado para lo que es bio, no está pensado en nada de eso, sino es que cualquier industria que tenga, por ejemplo, muestras muy viscosas o difícil de llenar una cubeta, si bien se puede utilizar cubeta, uno rápidamente lo que hace es colocar una gotita en este pedestal, pueden ver acá, esta parte negra, uno coloca una gota ahí, el software ajusta a la altura y con el paso óptico equivalente, ¿no? Y en principio uno puede llegar a medir muestras muy concentradas hasta más o menos 550 de observancia, realmente es muchísimo. Pero, ¿dónde es esto interesante? Bueno, si ustedes ven el espectro que está a la derecha, van a ver que muy, muy marcados, un alrededor de 430 y otro alrededor de 500 nanómetros, que corresponden a dos colorantes distintos, ¿sí? Pero cuando los mezclamos, por ejemplo, lo que puede ser para preparar una gaseosa, una bebida cola, lo que tenemos es, lo que llegamos es solamente un solo pico muy muy ancho centrado en 450, ¿sí? Eso sería el pico de abajo. Entonces, aplicando un método quimiométrico y teniendo medido una buena cantidad de patrones, lo que podemos hacer es ir para atrás y determinar cuánto de cada uno de esos componentes tenemos en la muestra. Tipo muy muy nuevo, lo estamos recién presentando. Y esto también para mostrarles que si bien la tecnología de Bebis está muy difundida y está bastante comoditizada, todavía hay cosas nuevas, todavía hay cosas que se pueden hacer. Y Thermo invierte muchísimo en lo que es relación de desarrollo, no es solamente un logo de marketing, realmente lo hace. Entonces es un nano pensado para la industria, pensado para lo que es control de calidad totalmente, no está pensado mucho para lo que es investigación, para eso tenemos los Serie Evolution generalmente. Pero bueno, puede ser muy interesante si ustedes trabajan con alta observancia o con muestras muy viscosas. Otra novedad que les quiero comentar, lo que es análisis de Z con el software Beercraft. Esto es un desarrollo de Thermo. Básicamente es un software que se agrega al, Genesis, la Genesis 50 o Genesis 50, es tener un flujo de trabajo con métodos oficiales de CBC para lo que es el análisis de cerveza. Quiero decir con esto, o por qué es importante esto. Bueno, el desarrollo de Thermo, porque aparte, si ustedes lo necesitan, y más adelante Thermo va a ir sacando unos packs de software para unas aplicaciones específicas. En lo que es cerveza en particular, está muy difundido lo que es cerveza artesanal, por ejemplo, y obviamente lo que es una industria, una empresa chica, no tiene acceso a los métodos que tiene, por ejemplo, eh, una gran fábrica de cerveza como puede ser cualquiera de las de AB InBev. Eh, por ejemplo, un cromatógrafo gaseoso de análisis es mucho más costoso que un UV-Vis. Sí, estamos hablando de no redondeamos en lo que es solamente el costo del equipo, ¿no? Y obviamente lo que es un UV-Vis obliga al uso diario, a lo que puede ser alguien que no está tan familiarizado con lo que es un laboratorio, el trabajo en un laboratorio.
Bueno, lo que les muestro es un poquito los métodos, ¿sí? La interfaz de usuario del Beercraft, ¿sí? Cada de estos métodos tiene también una breve descripción y uno lo que puede hacer es comprar una membresía de la SBC, American Society of Brewing Chemists, que desarrolló software en conjunto con Thermo. Ok, bueno, ya sí tenemos más de una hora de charla. Cuando arranqué este seminario yo les arranqué con una pregunta: ¿cómo elegir el mejor espectrómetro, visible o visible? Eh, entonces, en base a lo que estuvimos hablando, eh, responder esa pregunta, o mejor dicho, que ustedes al momento de comprar se hagan las preguntas. ¿Cómo elijo realmente? Entonces, primero que todo tiene que ser Termo, obviamente, ¿no? Pero dentro de todo lo que les ofrecemos, ¿necesito visible o necesito visible? ¿Necesito doble A realmente? ¿Necesito que tenga una posición de referencia porque voy a medir todo el tiempo con una cubeta de la posición de referencia? ¿O simplemente no realmente necesito y con lo que es dual me alcanza? En SOP hay un estándar operativo eh, que yo, digamos, si ya tengo puesto mi SOP, ¿sí? Un procedimiento estándar, lo voy a cambiar. Cuando compro un equipo nuevo, lo que quiero es claramente importar, entre comillas, ¿no? Mi flujo de trabajo. Entonces, si ya tengo eso optimizado, ¿cómo cumplo con el equipo nuevo? Si yo requería AS, entonces sí, realmente tiene sentido comprar un equipo nuevo que tenga AS. No voy a cambiar algo que ya funciona. ¿Tengo que realizar experimentos complejos o no? Acá, bueno, ¿qué es un experimento complejo? Puede ser distinto para uno, ¿no? Pero en líneas generales, si yo voy a estar haciendo una cinética y tengo que tomar muchos puntos, tengo que termostatizarlo y todo esto y aquello, ok, probablemente sea lógico comprar un equipo un poco mejor, es decir, pasar una serie de Evolution, ¿no? Pero si solamente voy a estar haciendo barridos, V visibles, celdas de 10 milímetros de paso óptico, tengo, a lo mejor prendo el espectrofotómetro una vez por semana, un equipo económico me va a cumplir lo que realmente necesito. Ok, entonces puedo, por ejemplo, eh, comprar un Genesis 50. ¿Qué accesorios voy a necesitar? ¿Necesito solar, sí o no? ¿Necesito termostatizar mi muestra o necesito hacer una rampa de temperatura? ¿Sí? Ok, la rampa de temperatura no suele ser para todo el mundo. A veces, a lo mejor, necesito termostatizar a 35 grados. ¿Por qué? Porque a 35 grados la viscosidad de mi muestra es así o así. Ok, muy importante, cumplir con alguna regulación, ¿sí? No es lo mismo tener que cumplir con una normativa local, como puede ser límite, por decir una cosa, ¿no? Límite de cromo en agua de fluente, que tener que cumplir con 20 CFT, ¿sí? O con otra regulación, como puede ser lo que es, o que esté relacionado con responsabilidad de datos. No es lo mismo. Lo que parece menor, pero ¿dónde lo voy a usar este equipo? Voy a este equipo en un laboratorio, digamos, prístino, donde no va a haber problemas con... Ok, eso suele ser así, pero lo mismo, tener equipo costoso en un ambiente donde voy a estar trabajando mejor con ácido nítrico, eh, que tenerlo, digamos, tenerlo en un laboratorio en las condiciones óptimas, que tenerlo en una industrial o cerca de donde estoy trabajando con ácido, donde estoy trabajando con solventes, no es lo mismo. Eh, Ahí quizás conviene tener un equipo más dedicado para hacer una o dos mediciones, ya que tengo un laboratorio más avanzado, pero central, donde hago los complejos a alta sensibilidad. Como les decía, lo que es VBIS está muy comoditizado, casi todo el mundo sabe un VBIS o trabajó con un VBIS. Pero es muy importante, si la gente que lo va a usar
si los operadores no son muy, digamos, no están muy acostumbrados, no tienen mucha habilidad, el usuario, por ejemplo, sea amigable. Y ahí es donde Genesis es muy, muy buena porque es muy visual. Entonces, si uno sabe usar un smartphone, sabe usar un Genesis. Así de sencillo. Y por último, una pregunta que suelo hacer a los clientes, porque ¿para qué están en el futuro? ¿Van a hacer siempre lo mismo? ¿Van a hacer el mismo tipo de ensayos? ¿O el día de mañana piensan expandir su laboratorio? No es lo mismo lo que puede ser un laboratorio de investigación, que a lo mejor quiere hacer, eh, hoy quiere hacer, digamos, trabajar con este temas, después a lo mejor de abocarse a otros, o a lo mejor es un equipo que lo compran varios grupos de investigación, lo van a compartir. No es lo mismo eso que un laboratorio de ensayos, un laboratorio tercerista, que lo que hace es de rutina, va a trabajar siempre con lo mismo, ya sabe que con 2 nanómetros de ancho de banda les alcanza, ya sabe que no tiene que cumplir con normativas, ya sabe que va a hacer siempre lo mismo. No es lo, o sea, esta es una pregunta que obviamente solamente, todas estas preguntas solamente ustedes las pueden responder, nosotros solamente los estamos para ayudar, pero eh, si uno, digamos, toma conciencia y responde estas preguntas, ahí va a poder realmente el mejor espectrofotómetro para su necesidad y para su presupuesto. Em, Así que bueno, digamos, pero la dejo abierta porque cada uno va a tener una lista. Ahora lo que vamos a hacer entonces es pasar a la parte de preguntas, que me encanta. Sé que son muchos equipos, gracias por estar en esta, en este seminario, perdón, viendo las preguntas. Em, los de la serie G, ¿qué lámpara tienen? Ok. em, Todo lo que es UV, todos nuestros UVs tienen lámpara de xenón. Los equipos visibles sí tienen lámpara de tungsteno, porque porque son más económicos y porque solamente se usan para visiblemente. Todos nuestros equipos UVs, reitero, tienen lámpara de xenón. La mayoría de los casos vienen con garantía de 3 años. Y en muchos casos las lámparas les va a durar entre 5 y 7 años de vida media. Si lo cuidan, más todavía. Uh, ok. Display. Ok, Live Display es emisión en vivo. Como yo les mencioné, la lámpara de xenón es pulsada. Entonces prende únicamente cuando estamos midiendo. Si yo tengo la opción de Light Display, que eso no, que es algo que Thermo tienen casi todos los equipos, eh, lo que hace el software es eh, cada 2 segundos aproximadamente pulsar la lámpara. ¿Sí? Uno elige de dónde, obviamente, no está haciendo un barrido. Digamos que uno elige a 430 metros. Pulsar la lámpara cada 2 segundos aproximadamente, envía un pulso. Entonces uno coloca la cubeta y puede ver en tiempo real la absorbancia de esta muestra. Mm, Es una opción muy interesante si uno tiene que medir, por ejemplo, varias muestras a una longitud de onda fija. Entonces uno lo que es ponerlo en la display, poner la longitud de onda, la muestra, tac, mide, cambia la cubeta, vuelve a medir, se actualiza. Si Live Display es justamente eso, muestra en vivo absorbancia de la muestra. Eh, los equipos con pantalla táctil, sí, todos los equipos con pantalla táctil, toda la serie Genesis permite exportar los datos, permite imprimir los datos. La serie Genesis de 40 en adelante, uno lo que puede hacer es hacer un reporte de los datos y imprimirlo como PDF, sí, por supuesto. También se pueden exportar los datos como un TXT. Digamos, si uno quiere, como les decía antes, subirlo a un servidor, tratarlo en otro software, por ejemplo. A mí me gusta mucho el Origin. El Origin hace unos gráficos muy bonitos. Entonces quizás uno lo que necesita o lo que quiere es exportar los datos para, por ejemplo, para un en
una conferencia, digamos, bueno, cuando vuelva a haber eventos en Vega, ¿no? Digamos, y lo puedas. Y sí, definitivamente puede exportar los aspectos como PDF. Elizabeth, para... ¿De qué manera? Perdón, Edgardo, me estoy preguntando de qué manera exporta los datos. Reitero, los exporta a TXT, los imprime como PDF y lo puede hacer tanto USB como por LAN o Wi-Fi, sí. Elizabeth, em, lo que es cinética en Sigma se recomienda el Evolution 60. A menos que tengas que hacer algo muy específico que ya está puesto a punto o más de rutina. Si vas a hacer investigación, realmente investigación, eh, el Evolution 260 es el modelo ideal. Lisa, bueno, muchas gracias por tu comentario. Alejandro, yo no suelo, bueno, no suelo hablar de costos. ¿Por qué? Porque depende mucho dónde están todos ustedes, qué país, punto de cada país. Recuerden que estamos saliendo en vivo para Argentina y para Perú. ¿Qué accesorios le van a poner? ¿Qué otros van a necesitar? Etcétera. Si no suelo hablar de costos. Em, escribí, escribime con qué necesitas hacer, recabar preguntas antes, pensar, pensar qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Escribime, ahí tiene mi mail y podemos ver qué es lo que acomoda mejor a tu necesidad. Eh, tipos de detectores. Todos nuestros equipos tienen fotodiodos de silicio, excepto lo que es el Spectronic 200 que tiene un CCD, o sea, es decir, Spectronic tiene un detector más similar a una cámara de fotos, digamos. Em, el resto son fotodiodos de silicio, son más sensibles, mucho más sensibles y mucho más rápido. En particular, el Evolution 350 tiene un detector que es un fotodiodo de silicio, pero es un fotodiodo mucho más rápido, mucho más moderno, porque el equipamiento más moderno, como les mencioné, el 50 se presentó el año pasado. Em, ok. José Rafael, si ustedes tienen que trabajar con un nanómetro de ancho de banda, sí o sí, por más que sean mediciones en el visible, les conviene el Evolution 201. Solamente, digamos, siempre va a trabajar con líquidas, digo, eh, y necesitan un nanómetro de ancho de banda. El Evolution 201 va a andar bien. Está pensado justamente en ese tipo de casos. Ok. Ujú. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Eso es todo. Gracias por estar acá. Recuerden que tenemos un webinar la semana que viene también. Es un webinar de semanas. Este, sí, Edgardo. Sí, sí, sí. Las de foto yo de silicio. Sí, sí, sí. Este, no. Hay otros, obviamente hay otros detectores. Ya que estamos, lo voy a mencionar. Como al principio de todo hablé como de lo que es un fototubo, un tubo, o tubo fotomultiplicador. Em, tipos de detectores están buenos cuando uno tiene una sola longitud para que medir y siempre, digamos, donde es el caso, lo que es una estación atómica. Las estaciones atómicas suelen tener perdón, tubos fotomultiplicadores porque son muy buenos cuando uno quiere medir una sola longitud. Bien. Si el monocromador va barriendo en las distintas longitudes de onda, pero uno quiere medir todo el espectro. Entonces, ahí el tubo, si bien es más sensible, es más lento. Entonces no es una buena, y es más costoso también. Entonces, por eso lo que es
fotodiodos de silicio es lo que tenemos en todos los equipos de Genesis 30 para arriba. Hay otro tipo de técnicas que se llama arreglo de diodos. Si ustedes trabajaron con algunos equipos en la década del 90, seguramente sabrán de qué estoy hablando. Son más rápidos, pero son muchísimo, muchísimo más costosos. Y tal es así que prácticamente están discontinuados al día de hoy. No hay equipos nuevos que tengan arreglo de diodos. O al menos que yo sepa, hay uno solo. Porque básicamente digamos, lo mismo que todo fruto multiplicador. Tiene una ventaja, que puede ser la sensibilidad o la velocidad, pero tiene otra gran desventaja que es el costo. Y la verdad que triplicar el costo de un equipo solamente por el detector no es una buena idea. Créanme que no es una buena idea. Bien, nuevamente, ahí tienen mail. Escríbanme, háganme cualquier consulta, pueden seguirnos en redes sociales, síganos en LinkedIn, agréguenos en Instagram. Si alguno quiere hacer una pregunta más, puede escribirme. Bien, Jesús, en la industria farmacéutica, la mayoría de las normativas, hay varias, pero, ok. Estas normativas, pero algunas de la USP sobre todo, que requieren 1 nanómetro de ancho de banda. Entonces, vos necesitas para cumplir esa reglamentación sí o sí un equipo que tenga ancho de banda de 1 nanómetro. Por eso, lo que yo les dije antes, la serie Evolution, el Evolution 201, tiene en particular no solamente tiene ancho de banda de 1 nanómetro, sino también el software para cumplir con la reglamentación del CFR 21. Vos necesitas AA, pero no necesitas ningún experimento más complejo ni cumplir con una normativa de 1 nanómetro de ancho. Para eso existe Genesis 180. ¿Sí? Eh, por eso, ahí depende, reitero, depende de qué es lo que tienen que hacer ustedes. No es lo mismo un laboratorio de investigación que un laboratorio de control de calidad en farma, que un ensayista, un laboratorio tercerista que hace ensayos de rutina en agua, por ejemplo. ¿Sí? Jesús, nuevamente, si tu regulación te dice, aunque sea para un solo ensayo de todo lo que ustedes hagan, 1 nanómetro de ancho de banda, necesitas sí o sí 1 nanómetro de ancho de banda. Entonces necesitas un Evolution 200, 220 o un 350, ¿sí? No sé si quieres hacerme otra pregunta más, Jesús. Quizás tenías quizás tenés en mente alguna normativa USP particular o alguna normativa europea. Eh, si querés escribirme, Jesús, y lo podemos charlar en partido. Ok. Bueno, bien, creo que eso ha sido todo. Muchas gracias por estar acá. Em, Escríbame y hasta la próxima. Un saludo.